Cuando mi abuelo fue al bosque a buscar el nahual más temido de la región, yo lo seguí en secreto, sin saber que esa decisión lo cambiaría todo. El nahual gris, escrita por Arlov. En aquellos años de 1912 y 1913 más o menos, el gobierno empezó a repartir tierras que antes tenían unos cuantos ricos. A mucha gente pobre le dieron pedazos de monte y parcelas para sembrar. La gente andaba contenta porque por fin iban a trabajar algo que sería suyo. Pero había un cacique que no pensaba dejar las cosas así. Era un viejo muy temido en toda la región. Decían que había mandado acabar hombres por mucho menos y que tenía amistad con brujos de los cerros. Y los campesinos, ellos tenían miedo, y más por la noche. Aquellas personas comenzaron a sembrar maíz y frijol, y poco a poco fueron haciendo vida en aquellas tierras. Algunos pensaron que el cacique a lo mejor ya se había resignado, pero no fue así. Una noche desapareció alguien. Lo buscaron por todos lados, hasta que lo encontraron tirado entre unos matorrales. Tenía la cara desencajada y unas marcas negras en el cuello. No parecía que un animal lo hubiera atacado. Era otra cosa. Era algo desconocido. Después comenzaron a pasar más cosas inquietantes y raras. En el aire se olía el miedo. Muchos decían que era azufre, otros decían que era hierro. Muchos pensaron lo mismo, que era aquel hombre, el cacique. La gente decía que él había contratado hombres bestia para recuperar las tierras. Había contratado nahuales, brujos que podían convertirse en animales para hacer el trabajo sucio. Algunos aseguraban haber visto un bulto enorme, parado en dos patas, mirando desde lejos, y otros contaban que por las noches andaba un marrano negro del tamaño de un toro, caminando entre los maizales. Pero había uno que daba más miedo que todos, uno largo y huesudo, que parecía un hombre, pero al correr, éste se doblaba como un animal. Los que llegaron a verlo decían lo mismo, que antes de aparecer todo, absolutamente todo se quedaba callado. Muchos trataron de irse, algunos se escondieron en ranchos apartados, en las orillas de los cerros o con familias de otros pueblos. Pero no sirvió de mucho. Las manos del mal siempre tienen brazos muy largos, y tarde o temprano alcanzan a cualquiera, porque aquello, o aquellas cosas o el cacique, querían sus tierras. Un día Toñito andaba siguiendo a su abuelo entre las parcelas. El viejo revisaba las matas de maíz con el sombrero metido hasta la frente. El aire movía despacio los maizales mientras algunos cuervos daban vueltas arriba del cerro. Toñito agarró un puño de tierra y le preguntó: «Abuelo, ¿y estas tierras quién te las dio?» El viejo le dijo: «El gobierno, mijo». «Pues entonces, el gobierno te las quiere quitar», le dijo su nieto. El abuelo se quedó viendo. Le dijo: «No, mijo, no es el gobierno. Es la ambición de un maldito, es la ambición del cacique, es de ese mismo». «Hay cosas en estas tierras que se venden por monedas», continuó diciendo. «Hombres que por unos cuantos pesos son capaces de hacer cualquier cochinada. Y no tienes miedo, abuelo. Mira, Toñito, el miedo no es cualquier cosa. Está ahí por algo. Te avisa cuando algo anda mal, cuando tienes que hacer algo antes de que sea tarde. Entonces nos vamos a ir, abuelo, como los de los otros ranchos». «No, Toñito,
Yo peleé muchos años en esa maldita revolución, como para ahora dejar lo que me gané luchando. El niño miró las manos del abuelo. Estaban llenas de cicatrices viejas y marcas muy largas. Por hoy es todo. Y te voy a decir otra cosa. No temas, no tengas miedo. Mientras yo siga vivo, nadie nos va a sacar de estas tierras. Y un día, te lo aseguro, van a ser tuyas. Yo le prometí a tu padre, en su lecho de muerte, que te iba a proteger hasta que fueras grande. Toñito vio la cara de su abuelo. Él estaba sonriendo, con su cara arrugada, y Toñito sonreía también, y eso lo hacía sentir seguro. Cuando llegaron a su casa, ya casi estaba oscureciendo. La abuela salió rápido al verlos entrar y de inmediato mandó a Toñito a bañarse antes de cenar. El niño agarró una cubeta y se fue al patio, mientras el abuelo dejaba el machete sobre su mesa. Pero la mujer se veía inquieta. Movía las manos nerviosa mientras acomodaba unas cosas junto al fogón. Agustín lo notó enseguida y le dijo: ¿Qué tienes, mujer? Ella le dijo: Ay, Agustín, hace rato, mientras le daba de comer a las gallinas, pasó algo muy raro. Ya ves cómo son de escandalosas cuando uno les avienta maíz. Pero en ese instante, de repente, se callaron todas de una. Así nada más. ¿Cómo que se callaron, mujer? Sí, todas se callaron. Ni un ruido hicieron después. Yo sentí que algo me estaba viendo detrás del jacal. No lo vi, pero lo sentí, Agustín. Como cuando uno siente que alguien se te queda mirando por detrás. Me dio miedo. Agarré la cubeta y me metí rápido a la casa. Pero cuando entré, vi a los perros ahí adentro echados y temblando en un rincón. Ni siquiera quisieron salirse aunque les grité. Afuera, Toñito seguía bañándose, allá en silencio, mientras los dos viejos se habían quedado callados. Entonces se escuchó algo afuera, como si alguien hubiera aventado un costal. Los perros comenzaron a chillar y Agustín agarró despacio el machete sin quitarle la vista a la puerta. Él sabía que en el monte había animales, pero ahora sabía que esto era algo distinto. La abuela miró a Agustín con una mirada de miedo y los perros seguían ahí en ese rincón. La abuela le dijo a Agustín: ¿Estás seguro de quedarte aquí? Toñito está chico, apenas va empezando a vivir. ¿Ves lo que está pasando? Otros ya se fueron y yo tengo miedo de que le hagan algo a él. El viejo le dijo: cállate, hay algo allá afuera. Y mira, no me iré. Si quieres, llévatelo, tienes razón, él está muy chico. Pero en eso se escuchó un grito. Allá afuera era el grito de Toñito que decía: abuelo, abuelo. Los dos salieron rápido de la casa. La cubeta estaba ahí volteada en el suelo y el agua corría en la tierra. Toñito había caído de espaldas y se arrastraba lleno de miedo, mientras frente a él estaba una cosa horrible. Parecía un perro, pero era demasiado grande, casi del tamaño de un becerro. Tenía el cuerpo flaco y deforme, las patas largas y torcidas, y de su hocico caía una baba espesa. La cosa los miró. La abuela soltó un grito y retrocedió hasta pegarse a la pared del jacal. Agustín reaccionó rápido. Agarró el machete y se puso frente a Toñito. «Métete para adentro», le dijo. Le gritaba sin quitarle la vista. Aquella bestia que estaba ahí parada, pero el niño no podía moverse del miedo. Entonces aquella cosa caminó. Agustín levantó el machete y con todas sus fuerzas lo enterró en el suelo, justo enfrente de la criatura.
Apenas el machete tocó la tierra, la bestia retrocedió de golpe, como si algo lo hubiera lastimado. Sacudió la cabeza raro y comenzó a caminar de lado. Estaba atontada. Esta soltó un chillido que sonaba casi humano. El viejo aprovechó y levantó a Toñito entre sus brazos mientras seguía enfrentando aquella cosa. Pero la bestia se quedó quieta unos segundos, moviendo apenas su cabeza. Sus ojos seguían en ellos, y entonces Agustín gritó lleno de rabia: «Lárgate de aquí y dile a tu amo que jamás me voy a ir». El animal le mostró los dientes y eran largos y amarillentos. Por un momento, pareció que iba a lanzarse otra vez, pero algo pasó. El viento sopló fuerte entre los árboles y la cosa comenzó a retroceder poco a poco hacia lo oscuro, sin dejar de mirarlos, hasta que terminó perdiéndose en aquella negrura. Los perros seguían llorando dentro de la casa. La abuela abrazó a Toñito mientras el niño temblaba sin poder hablar. Agustín arrancó el machete de la tierra y se quedó viendo hacia donde el nahual había desaparecido. Él sabía perfectamente lo que acababa de ver, y sabía que aquella cosa no había sido un animal, era un mensaje, era una advertencia, y sabía que el tiempo ahí se le estaba acabando. La abuela tenía abrazado a Toñito, que todavía seguía temblando del susto. El abuelo dijo: «Llévate al niño con el compadre José. Prepárame algo de comida y un bule lleno de agua. Voy a ir a buscar ayuda y de paso voy a cobrar una deuda». Ella le dijo a Agustín: «No vaya solo». Pero el viejo le dijo: «Tengo que hacerlo». Agustín le dijo: «Llévate lo que ocupes y cuando estés en la casa del compadre no salgas si no es necesario». Toñito miraba a su abuelo con miedo y estaba llorando a la vez. Le decía: «No te vayas, abuelo. ¿A dónde vas?». Le dijo: «Hay cosas que uno deja pendientes muchos años y ya llegó la hora de arreglarlas». Agustín entró al jacal y comenzó a guardar cosas en un morral viejo. Algunas tortillas envueltas en manta, pedazos de carne seca. Y antes de salir, se quedó viendo una fotografía vieja, puesta en la pared junto a unas veladoras. Era su hijo, el padre de Toñito. Lo tenía de frente y le dijo: «Juro por mi vida que tu hijo va a estar bien y que algún día estas tierras serán para él nada más». Agustín no perdió tiempo. Apenas juntaron unas cobijas y algo de comida. Agustín no perdió el tiempo. Apenas juntaron unas cobijas y algo de comida. Llevó a su mujer y a Toñito hasta la casa de su compadre José. Vivían pegado al pueblo. El camino estaba oscuro y estaba solo. Se escuchaban los grillos y el ruido del viento entre los árboles nada más, junto con sus pasos. Toñito iba callado, agarrado de la mano de su abuela, mientras el viejo caminaba delante. Cuando llegaron, José salió. Apenas escuchó los golpes en la puerta, y al verles la cara, entendió que algo malo había pasado. Le dijo: «¿Qué pasó, compadre?». Solo dijo: «Cuídalos, compadre. Voy a ir a las Piedras Negras». Apenas escuchó eso, José cambió la cara. «Pero, compadre, sabes que no debes ir ahí. Yo lo sé, pero no hay de otra. Pensé que eso ya había quedado enterrado hace años». «Yo también, compadre, pero parece que algunos muertos nunca terminan de quedarse quietos. ¿Quieres que vaya contigo?». El viejo le dijo que no. Le dijo: «Quédate aquí. Si algo pasa, quiero saber que ellos van a estar seguros. Pues cuenta conmigo, compadre». Agustín le apretó el hombro a José y después miró por última vez a su nieto. «Hazle caso a tu abuela
y no salgas por nada del mundo solo. Nadie dijo nada mientras él se alejaba. Solo Toñito lloraba. Pasaron los minutos y nadie tenía sueño. La esposa de José rezaba junto a una imagen de la Virgen María, mientras el compadre se asomaba cada rato por la ventana. Tenía la escopeta entre las manos. Toñito estaba sentado en un rincón, abrazado con una cobija, cuando de repente le dijo a la abuela: «Quiero ir al baño». La mujer se levantó rápido y le dijo: «Vamos afuera, pero yo voy a ir contigo». Afuera apenas alumbraba la luna entre las nubes. El niño caminaba y daba pasos, y luego volteó con la abuela y le dijo: «No quiero que me veas». La abuela se rió. Le dijo: «Ay, chamaco, si yo te limpiaba las nachas cuando estabas más chico. Pero está bien, apúrate. No es bueno andar afuera, y menos a estas horas». A poca distancia, el compadre José y su esposa seguían vigilando. La abuela esperaba, dándole la espalda a Toñito, cuando de pronto sintió un aire frío pesarle por detrás. Le dijo: «¿Ya acabaste?», preguntó sin voltearse, pero nadie respondió. «Toñito», dijo, y otra vez nada. Se dio media vuelta, pero el niño ya no estaba ahí. Empezó a gritarle desesperada, y José y su esposa corrieron de inmediato. «¿Qué pasó?», le preguntaron. «El niño no está aquí». El niño desapareció. Los tres comenzaron a buscarlo, alrededor de la casa alumbrándose con lámparas y velas. Gritaban el nombre del niño, una y otra vez, y mientras se metían entre los matorrales y revisaban detrás de los árboles, ahí lo dejaron y ya no lo buscaron. Al amanecer, sin dormir, la abuela lloraba desconsolada, diciendo entre sollozos: «¿Y ahora qué le voy a decir a tu abuelo?». Mientras tanto, Agustín seguía cruzando montes y terrenos muy difíciles para su edad. Sus rodillas le dolían y por momentos tenía que detenerse para recuperar el aire. Pero así seguía, caminando, apoyándose con un palo y con el morral colgado al hombro. Él conocía aquellos caminos desde joven, aunque ahora se sentían distintos. Y ya entrada la noche, decidió descansar, rodeado de piedras y árboles viejos, junto a unas ramas. Ahí prendió una pequeña fogata y se sentó cerca, mientras calentaba unas tortillas duras que llevaba. El fuego apenas alumbraba un poco alrededor. Todo lo demás era pura oscuridad. Después de un rato, escuchó un ruido entre el monte. Algo que se movía. Hacía ruido en las ramas que estaban secas, y Agustín levantó la cabeza de inmediato. Agarró la lámpara y alumbró hacia los árboles, buscando ahí entre la oscuridad. El ruido se volvió a escuchar, y esta vez estaba un poco más cerca. El viejo se quedó quieto unos segundos, muy atento. Pero por alguna razón, él no sentía miedo. No sentía que era algo malo. No era la misma sensación pesada que había sentido afuera de su casa. Pensó que tal vez se trataba de algún animal buscando comida. Así que agarró más leña y la aventó a la fogata para levantar más el fuego. Él quería espantar a cualquier cosa que se acercara o anduviera cerca. Las llamas crecieron y comenzaron a tronar. Después de eso, ya no pasó nada. Solo los ruidos normales del monte. El viento moviendo las ramas y algún búho allá a lo lejos. Y las piedras tronando por el frío. Aún así, Agustín durmió poco. Porque aunque trataba de mantenerse tranquilo, en el fondo sabía que aquellos caminos
llevaban a un lugar donde había dejado enterrado cosas que nunca quiso volver a recordar. Ya por la mañana, Agustín despertó todo adolorido y apenas pudo levantarse. La fogata ya estaba casi apagada y alrededor solo quedaban cenizas. El viejo agarró su morral, pensando en sacar lo poco que le quedaba de comida para seguir el camino. Pero cuando lo abrió, para su sorpresa, no había nada. No había ni tortillas, ni la carne seca, ni el pedazo de queso que había quedado. El viejo revisó otra vez pensando que tal vez las cosas se habían ido al fondo del morral, pero estaba completamente vacío de comida. Él dijo: «Maldita sea», y miró alrededor de inmediato buscando huellas o algo raro entre la tierra, pero no encontró nada. Agustín solo suspiró y dijo: «Seguro algún animal desgraciado me ganó la comida mientras dormía». El viejo tomó un trago de agua del bule y no le quedó otra más que seguir caminando entre los cerros mientras el sol apenas comenzaba a salir. En el transcurso de la mañana, el monte comenzó a quedarse atrás poco a poco. Los árboles desaparecieron y el camino se volvió puro terreno seco, lleno de piedras. Eran rocas grandes que salían de la tierra como si algo las hubiera aventado ahí hace muchísimo tiempo. Agustín miró alrededor y supo de inmediato que había llegado al lugar indicado. Las piedras negras seguían igual de muertas que años atrás. No se escuchaban pájaros, ni viento, ni animales, solo sus pasos entre aquellas piedras. Y fue entonces cuando una voz le retumbó dentro de la cabeza, la cual decía: «No te acerques». Agustín se detuvo, y aquella voz era conocida, vieja y rasposa, como si hablara desde muy lejos. Pero el viejo siguió avanzando, aunque sentía un frío raro recorriéndole la espalda, a veces escalofríos. Caminó unos cientos de metros hasta que por el rabillo del ojo vio que algo se movía arriba de una roca. Volteó rápido y en la punta de aquella piedra negra había una figura parada mirándolo. El sol le pegaba detrás de ella y no dejaba distinguirla bien. Solo parecía una sombra larga. Agustín soltó el aire lentamente. «Aquí estás, viejo amigo». La figura respondió con una voz seca: «Yo no soy tu amigo». Entonces, aquella sombra brincó desde lo alto de la roca, cayó frente a Agustín con una facilidad imposible para un hombre. El viejo retrocedió. Aquel hombre tenía el cabello largo y gris, y tenía la piel manchada. Le dijo: «¿Qué quieres?». «Te dije que nunca me buscaras, que nunca lo hicieras». Agustín sostuvo la mirada y le dijo: «Vine porque me debes un favor. No puedes negarte a pagármelo. Hay gente mala en mis tierras, gente igual a ti. Quiero que me ayudes a acabar con ellos». El hombre solo sonrió. Le dijo: «No te voy a pagar nada. Y aparte, no vienes solo». «¿Qué tramas, viejo?». «Vengo solo», le dijo. «Nadie viene conmigo». Pero apenas terminó de hablar, aquella cosa sonrió, mostró unos dientes raros y afilados, y luego su cuerpo comenzó a cambiar. Apenas por unos segundos, sus huesos tronaron, la espalda se le encorvó y las manos parecieron alargarse como patas. No terminó de convertirse del todo, solo fue un cambio rápido. Después, dio un salto imposible, perdiéndose entre las piedras negras. Pasaron unos segundos y de pronto, aquella cosa volvió a aparecer detrás de él, como si hubiera salido de la nada.
Él le dijo: «¿Y este tampoco vino contigo?». Agustín sintió que el corazón se le fue al suelo. Era Toñito. El nagual lo sostenía de la camisa de mantas, mientras el niño tenía la cara llena de miedo y de tierra. Toñito apenas podía hablar. El nagual sostuvo a Toñito de la camisa mientras lo miraba de arriba abajo, con esos ojos de animal. Luego soltó una risa y le dijo: «Este es pariente tuyo. Esta pulga es verdad. Lleva tu sangre». Agustín le dijo: «Es mi nieto y suéltalo». El nagual sonrió apenas. Le dijo: «Lo voy a soltar, pero a cambio de tu vida». Toñito abrió los ojos lleno de miedo y volteó rápido hacia donde estaba su abuelo. Agustín ni siquiera dudó. Se lo dijo de frente: «Está bien, tómala». El nagual se quedó mirando y después soltó a Toñito. Toñito tropezó y cayó de rodillas sobre la tierra. Agustín comenzó a caminar hacia aquella cosa mientras el nagual sonreía cada vez más. Pero de pronto pasó algo que ninguno de ellos dos esperaba. Toñito, en vez de correr o ponerse a llorar, agarró una piedra del suelo y se la lanzó con todas sus fuerzas a aquel nagual. La piedra le pegó en la cara. Empezó a gritar: «Déjalo, déjame, abuelo», y gritaba lleno de rabia. También le decía: «Si le haces algo, te voy a dar de pedradas». El lugar quedó en silencio. Agustín abrió los ojos sorprendido. El nagual dejó de sonreír poco a poco y volteó despacio hacia donde estaba el niño. Por un momento parecía que lo iba a atacar, pero la criatura comenzó a acercarse lentamente hasta quedar frente a frente con Toñito. El niño estaba temblando, pero aún así levantó otra piedra, listo para aventársela. El nagual se quedó mirando muy de cerca y después soltó una sonrisa. Parecía que esa sonrisa estaba triste, pero le dijo: «Eres valiente igual que tu abuelo, y por eso los voy a dejar ir». Aquel nagual agarró a Agustín del hombro y lo aventó hacia Toñito. Les dijo: «Váyanse antes de que me arrepienta». Agustín ya no dijo nada. Rápido tomó a Toñito de la mano sin quitarle la vista al nagual. Poco a poco comenzaron a retroceder entre las piedras, mientras aquella criatura seguía parado, mirándolos desde lejos. Agustín pensaba que en cualquier momento iba a venir y pudiera cambiar de opinión y atacarlos, pero no pasó. «Toñito, ¿por qué me seguiste?», le decía a su abuelo. Él le dijo: «Porque yo siempre te voy a cuidar, como siempre me has cuidado. Y cuando estés más viejito, yo te voy a cuidar más». El abuelo rompió en lágrimas y le dijo: «Chamaco cabrón, ¿verdad que tú me robaste la comida aquella noche?». «Sí, abuelo, es que las tripas me dolían». En ese instante Agustín abrazó con fuerza a su nieto y se marcharon de ahí, sin ayuda, pero aún con vida. El sol ya casi se había escondido. Ellos iban cansados y llenos de tierra cuando llegaron al pueblo. Llevaban el cuerpo molido después de caminar tantas horas entre cerros y caminos. A lo lejos comenzaron a verse las primeras casas del pueblo, pero algo no estaba bien. Y entonces los vieron. En la entrada del pueblo estaba el cacique, arriba de un caballo negro enorme. Vestía ropa fina, un sombrero oscuro que le tapaba media cara. Y detrás de él había otros hombres. Eran 6, montados en caballo, todos armados, todos riéndose, mientras miraban a Agustín y a Toñito. Y dijo: «Mira nada más quién volvió. Pensé que las piedras negras ya te habían tragado, viejo».
Agustín no le dijo nada, no le respondió. Solo puso a Toñito detrás de él. Entonces el cacique sacó unas monedas y se las aventó al suelo. Enfrente de Agustín, le dijo: toma estas monedas y entrégame tus escrituras. Ya estás muy viejo para seguirle jugando al valiente. Toñito miró las monedas tiradas en el suelo y veía a su abuelo. Él tenía los ojos llenos de odio. El viejo le dijo a Toñito: vete para la casa del compadre. Y esta vez, haz caso, avísale a tu abuela que ya llegaste. Pero abuelo, dijo Toñito, Agustín le dijo: hazlo. Agustín escupió cerca de donde estaban las monedas y le dijo: yo no voy a hacer negocios contigo. El cacique sonrió. Parecía divertirse mientras sus hombres acomodaban los caballos, cerrándole el paso al viejo. Toñito comenzó a caminar rumbo al pueblo, mirando hacia atrás a cada rato, porque, aunque todavía era un niño, entendía perfectamente que algo muy malo estaba a punto de pasar. Agustín miró directo al cacique y le dijo: jamás te voy a vender mis tierras. Primero muerto. Uno de los hombres soltó una risa y volteó hacia donde estaba el cacique. Le dijo: patrón, le doy un tiro. El cacique negó despacio mientras sonreía y le dijo: no, quiero verlo sufrir. Ya saben qué hacer. Quiero verlo igual que cuando a un conejo lo agarra una manada de lobos, lo destrozan. Ahora hagan lo que saben hacer. Los 6 hombres desmontaron despacio de sus caballos, aventaron las camisas al suelo y comenzaron a caminar alrededor de Agustín. El viejo agarró fuerte el machete mientras los miraba. Entonces empezó todo aquello. Los brazos de aquellos hombres se alargaban, las espaldas se le doblaban y la piel empezó a llenarse de pelo oscuro. Uno de ellos cayó de rodillas mientras las manos se le convertían en patas enormes. Otro abrió la boca demasiado, enseñando dientes largos y amarillos. Y esa baba espesa que caía hasta el suelo. Los gruñidos comenzaron a mezclarse con las risas del cacique. En pocos segundos ya no parecían hombres. Eran cosas deformes, bestias llenos de baba en el hocico. El caballo del cacique se movía nervioso mientras él reía a carcajadas mirando al viejo. Le dijo: ¿qué pasó, viejo? No, que muy bocón. Entonces levantó la mirada hacia el cacique. Le dijo: si te crees tan valiente, ¿por qué no te bajas del caballo tú? A ver si eres tan hombre. Las risas se apagaron un poco. El cacique dejó de sonreír por unos segundos mientras miraba a Agustín. Lo miraba desde su caballo, pero el viejo seguía ahí parado, solo contra aquellas 6 bestias. Él estaba cansado, estaba golpeado, estaba muy agotado por los años, pero no retrocedió ni un paso. Y pasó algo increíble. Se escuchó una voz detrás de todos. Dijo: dejen al viejo, bola de montoneros. Si le ponen una mano encima, me los friego. Todos voltearon de golpe. Entre la oscuridad del camino estaba el nagual de pelo gris, mirando fijamente a los 6 hombres. Apenas lo vieron, aquellas criaturas quedaron inmóviles. Sus cuerpos deformes comenzaron a temblar y poco a poco retrocedieron como animales asustados. El cacique dijo: ¿qué hacen? ¡Ataquen! Pero ninguno se movió
y uno por uno terminaron arrodillándose frente al nagual gris. Aquel nagual dio un rugido, y no fue un sonido humano ni de animal, fue algo peor. El caballo del cacique relinchó desesperado y se levantó de patas, tirándolo al suelo. El hombre cayó ahí entre el polvo, y mientras maldecía y trataba de levantarse, Agustín miró sorprendido al nagual gris. Le dijo: «¿Has venido a ayudarme?». El nagual apenas volteó a verlo. «No vine por ti, vine por tu nieto, el que me recordó a mi hijo». Y entonces todo pasó rápido. El nagual gris se movió como una sombra entre los otros 6. Ni siquiera parecía correr. Solo aparecía frente a ellos, uno tras otro. Se escuchaban los cuellos quebrarse. Las bestias ni las manos metieron. En segundo, los 6 naguales quedaron tirados en el suelo, con los ojos abiertos mirando a la nada. El cacique comenzó a retroceder, arrastrándose entre la tierra, lleno de miedo. Ya no parecía el mismo. Ya no parecía el hombre burlón de hacía unos minutos. Ahora le temblaban las piernas. Ahora sentía el verdadero temor. El nagual gris caminó despacio hasta quedar frente a Agustín. Le dijo: «El que queda es tuyo. No hay nadie que nos vea, nadie lo sabrá». Se quedó mirando al cacique que temblaba en el suelo. Le dijo: «Es más, acaba con él y yo mismo lo voy a tirar muy lejos de aquí». El cacique comenzó a hablar desesperado. Ofrecía dinero, ofrecía tierras, ofrecía animales, todo lo que tenía. «Podemos arreglarlo, Agustín. Te doy más tierras, lo que quieras». Pero ya era tarde. Agustín lo miró en silencio, recordando todos los muertos que se había echado, toda la gente que había huido y el miedo de aquel hombre sembrado durante años. Luego levantó el brazo mientras apretaba el machete, y con eso todo quedó decidido. El nagual le dijo a Agustín: «Aquella vez tú me salvaste la vida». Y él le contestó: «¿Cómo no la iba a salvar? Si acabaste con un batallón entero que eran los enemigos, claro que te iba a cuidar y curar. Aquella vez no quedó nadie, solo nosotros, y después cada quien agarró por su lado. Gracias por haber venido». Pero el nagual le dijo: «No, gracias a ti y a tu nieto, que removió mi corazón negro y lleno de cenizas. Gracias a él recordé que alguna vez tuve un corazón y un hijo. Cuando los años pasaron, cuidé a mi abuelo hasta los 98 años. Cuidé mucho las tierras después que partió. Esta historia se la cuento a mis nietos. Ahora no me creen. Pero no es para que me crean. Es para entretenerlos y que estas historias las cuenten de generación en generación. Y si llegaste hasta el final del video, te doy las gracias. Quiero agradecer el apoyo que he recibido en este nuevo canal. Todavía nos falta, pero cada vez estamos más cerca. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí. Suscríbanse, que no se les olvide. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.